19 minutos sobre las 10 de la noche. Gonzalo Caballero, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Qué ¿Todo sigue bien? pasando en el Partido Socialista? ¿Qué horas aquí en Galicia, en donde nos aclara? Bueno, a ver si lo aclaramos hoy poco a pouco. Vamos a ver si lo aclaramos, efectivamente. Manuel Lago, muy buenas noches. Usted dice no outro día que non son un experto en Partido Socialista. Bueno, pero hay que empezar a facerse. Cada vez hay menos. que empezar a facerse. Jorge González Gurriarán, muy buenas noches. Muy buenas noches. Miguel Anxo Bastos Boubeta, muy buenas noches. Y don Julio Sequeiros, muy buenas noches también. Hola, Fernanda. Bueno, enseguida vamos a hablar de qué ha pasado en las últimas horas en el Partido Socialista. No acaba de tranquilizarse las aguas del partido fundado por Pablo Iglesias, y lo digo sin ironía, hace más de 130 años, pero antes queríamos detenernos en esa otra catástrofe que se registraba en el cielo el pasado jueves cuando era derribado ese avión de American Airlines, falleciendo la totalidad del pasaje. Hoy se trataba de hablar con un piloto que nos explicara bueno, por qué pasó lo que pasó, si no se cumplieron las medidas de seguridad oportunas y si se sobrevoló una zona que no era suficientemente segura. Ya saben que hay un conflicto diplomático entre Rusia y Occidente por quién fue el responsable del derribo del avión, pero en cualquier caso lo que ya parece confirmado es que se sobrevoló una zona que quizás no se tendría que haber sobrevolado. ¿Pudo haberse evitado la tragedia del MH17? Esa es la pregunta en el aire desde el pasado jueves. Las autoridades ucranianas fueron las primeras en tener en su mano esa posibilidad. En caso de un conflicto, como tenemos en el este de Ucrania, las autoridades podían haber restringido ese sobrevuelo o bien directamente haber prohibido el sobrevuelo de cualquier tipo de tránsito comercial. En este caso había una restricción, no se podía sobrevolar en un espacio comprendido entre la superficie de la Tierra y 32.000 pies, que vienen a ser unos 10.000 metros. Resultó que el alcance de las armas en esa zona era muy superior a lo inicialmente previsto. ¿Y la Agencia Europea de Seguridad en la Aviación podría haber hecho algo? Estados Unidos ya había restringido en abril las rutas a sus aeronaves, evitando la península de Crimea. Las autoridades norteamericanas, la FAA, lo que había emitido era una prohibición para sobrevolar la península de Crimea. La Agencia Europea de Seguridad en la Aviación, EASA, había recomendado no sobrevolar esa zona, pero no lo había prohibido. Eurocontrol asegura que haber cerrado el espacio aéreo ucraniano habría sido una injerencia en la soberanía del país, pero lo cierto es que tiene potestad para ello. Lo hizo, por ejemplo, en 2010, debido a la espectacular erupción de un volcán islandés. Eurocontrol directamente cerró el espacio aéreo porque no consideró que fuera seguro el volar en una zona así, y prácticamente se cerró toda Europa. Esto es un caso muy similar. O sea, la autoridad existe. Se puede cerrar un espacio aéreo y de hecho se cierra. La propia compañía aérea también pudo haber decidido variar su ruta, especialmente teniendo en cuenta que los aviones comerciales no están preparados para detectar ni evitar un ataque con misiles. Solo las aerolíneas israelíes llevan este tipo de equipamiento. Han sufrido varios intentos de derribo con misiles y se han visto obligados a instalar equipos de protección en los aviones. Pero es un país muy concreto. Esperemos que no tenga que generalizarse al resto de los países. Desde el sindicato de pilotos, SEPLA, creen que el derribo del MH17 pudo haberse evitado. Desde nuestro punto de vista, este espacio aéreo debería haber sido cerrado y se podía haber evitado. Habría sido un desvío que obviamente habría aumentado el tiempo de vuelo y el consumo de combustible y habría sido quizá un poquito más incómodo para el pasaje, pero siempre habría sido más seguro a tenor de los hechos. Hacen un llamamiento a las autoridades. Lo importante es que las autoridades sean conscientes de establecer las restricciones necesarias, no solo en este caso, sino en todos. Quizás ser un poquito más prudentes y desde luego estar mejor asesorados. El MH17 de Malaysian Airlines es el tercer vuelo comercial derribado desde 1983. Bueno, efectivamente Malaysian Airlines y no American Airlines, como dije en la presentación del vídeo, no sé qué estaría yo pensando. Bueno, al final los pilotos lo que vienen denunciando es que para ahorrar costes, para que el vuelo llegara a destino cuando inicialmente estaba previsto, sobrevolaron una zona que a lo mejor no tenían que haber sobrevolado. No sé si tenéis alguna opinión sobre el derribo de este avión, Julio. Lo que yo quería decir es que nadie se imaginaba que pudiesen tener armamento de este tipo. Es decir, yo, hombre, parto de la hipótesis de que esto fueron el ejército prorruso, quien lanzó el misil, probablemente por equivocación, por falta de profesionalidad del ejército, entre comillas, prorruso, y que, a su pesar, organizaron una catástrofe absolutamente tremenda.
Ahora, hay que hacerse la pregunta, ¿no? Es decir, porque esto empezó como un movimiento en las plazas de Kiev y tal y cual, y resulta que conforme pasa el tiempo tienen hasta misiles tierra-aire, alcance, porque estamos hablando de misiles de 25 kilómetros de altitud, ¿no? Diciendo, aquí hay una mano que está meciendo la cuna, nadie duda a estas alturas de la película de que esa mano es rusa, y en cierta medida aquí el problema es que todo Centro Europa es rehén de Rusia, fundamentalmente porque se alimenta energéticamente con el petróleo y con el gas ruso. Es decir, yo creo que aquí hay un problema claro que también hay que entenderlo. De geoestrategia. Sí, de geoestrategia y de los rusos de alguna forma tratando de recomponer en la periferia de lo que es su territorio, que viene a ser también, digamos, el terreno de los vecinos, una parte que en principio no tendría por qué ser ucraniana, según los rusos, ¿no? Que ya pasó en Crimea también. Sí. Es decir, vosotros fijaros, por ejemplo, que en la parte donde que es del río de Dnieper hacia el este, ahí hay amplias zonas en donde la inmensa mayoría de la población solamente habla ruso. Claro. Y el gobierno de Kiev hace un par de meses declaró no oficial el ruso, lo cual, digamos, da un poco la idea del conflicto, ¿no? Diciendo... Sí. Respondendo a tua pregunta inicial, eu creo que o problema está en que en Ucrania hai unha guerra civil con armas pesadas, con exércitos organizados, e Europa está empeñada en decir que non pasa nada. Se está ocultando a gravedade dunha guerra civil con exércitos organizados con armas pesadas, con tanques, y eso, en parte, de repente despertamos todos co susto de que se derruba un avión. Claro que hai irresponsabilidade por parte das autoridades da Unión Europea, porque están ocultando ese feito, que hai unha guerra civil con exércitos organizados no medio de Europa. E aí é certo que hai unha parte que ten que ver cos exércitos rusos, que posiblemente é o que suministrou a unidade que disparou o misil, e que hai unha mano rusa. Pero claro que hai unha man alemana tamén. Como ben decía Julio, aí se empeza un conflicto, ou empeza unha política exterior errónea, disparatada que ten sempre Alemania, que o fixo nos Balcanes, que o fixo en Ucrania, incentivando que ese país abandonara unha certa lógica xeoestratégica para incluirse en outro, sin ter os argumentos para defender ese país. Ti non lle podes decir a Ucrania rompe con Rusia, vente ca Unión Europea, porque sabes que Rusia va a actuar, eso non é Estonia, eso para o nacionalismo ruso forma parte da esencia do país, e non podes tirar de Ucrania para Europa se logo non vas a ser quen de respondela. Remato dicindo unha idea. Os europeos debemos ter certa vergonza, porque non pode ser que non sexamos quen de enfrentarnos aos nosos problemas, non? A Unión Europea ten un problema con Rusia, que en parte o creou, e estamos esperando que veña o primo de Zumosol, el amigo americano, para resolver un conflicto noso, porque non somos incapaces, pola dependencia enerxética en parte, polas complicidades do capital europeo con os oligarcas rusos, digamos que a City londinense, que vive en gran parte, bueno, que ten como un elemento importantísimo os oligarcas rusos, non quere saber nada deste negocio, e iso pues, nos coloca como un xogador de terceiro nivel. Bueno, a mí me gustaría decir que el problema es más amplio que el de la Unión Europea, Es un problema de viva Cartagena a nivel mundial, porque aquí vale todo, lo de Israel, lo de Irak, en fin, esto es un auténtico cachondeo mundial, donde la ONU no pinta nada, la OTAN tiene más miedo que vergüenza, y se unen dos cosas. Yo creo que por un lado hay efectivamente una mala gestión inicial de precipitar la caída del presidente electo o elegido en Ucrania debido a los antecedentes para apoyar la apertura hacia la Unión Europea, eso es verdad, y de un pucherazo se cargan al presidente que se escapa a Rusia. Eso es un argumento estupendo para Putin, que es expansionista e imperialista. No empecemos por la Merkel, porque en este caso es Putin, el que es expansionista e imperialista. Es primero se mete en lo de Crimea por proteger al presidente, etcétera, etcétera.
hacen elecciones, sale un presidente y Putin dice que no va a seguir ayudando. Está claro que ahí hay unas tropas organizadas, efectivamente. Es una guerra civil ya actualmente, una guerra pero muy propiciada a nivel práctico y real y material por parte de Rusia. Otra cosa es el inicio del follón, ¿no? Y en mi opinión, aquí hay varias responsabilidades con esta tragedia tan enorme. Por un lado, lo que decían los pilotos, Ucrania tenía que haber cerrado el espacio aéreo y el órgano que se ocupa de la seguridad a nivel internacional de las compañías aéreas, sí, pero fijaron 10.000. Pero ya son conscientes todo el mundo que los únicos misiles tierra-aire que hay allí son rusos, o sea, incluidos los de Ucrania, son rusos. Entonces, lo que no cabe la menor duda es que el riesgo era evidente y por encima de 10.000 metros estos misiles alcanzan 25.000 metros. 25.000. Entonces, en mi opinión, aquí lo que ya canta muchísimo es obstáculos a la investigación, problema con la retirada precipitada de los cadáveres, retirada de las cajas negras, que en este momento no sabemos dónde están, conversaciones interceptadas donde se ve claramente que ha habido un error. Entonces, la mano de Putin está claramente involucrada. Lo que a mí me sorprende es la debilidad de los organismos internacionales y también la debilidad de Obama. Lo que hay en el fondo de todo esto es un riesgo para Putin de que se desprestigie totalmente, pero también hay un riesgo para Europa y para Estados Unidos meterse en un fregado mucho más gordo. Es que por ahí quería ir yo. Te doy la palabra, pero también para... O sea, ¿qué futuro le vemos a este conflicto? Si esto va a quedar, bueno, pues como otro avión civil derribado más, o esto... Se non se mete xente no medio, acabará chegar a unha paz. Es el principio de unha nova política de bloques. É unha política de nova guerra fría, porque non é... Claro. Eu vou defender a Putin, o sinto. Porque non... Puedes defenderlo. No, porque digo... Porque puedes defender lo que quieras, A Putin e a súa filla. No, Putin que gana aquí. Putin. Con isto non gana nada. Quero dicir, se derriba un avión para que se bote... Porque estaba todo prefabricado, porque el mismo día se botaba... Pero prestigio interno en Rusia. Derribar avións a máis. No. El propiciar esta guerra. Hombre, ¿cómo que no? Será guerra, pero digamos, aquí o único imperio que hai de momento que eu sepa Estados Unidos que ten base en 200 países e ningún país ten bases en Estados Unidos. Quero dicir, eso é unha prova clara máis da simetría que hai. Estados Unidos ten 200 países bases, entre en España, España non pode ter unha base en Oklahoma, por exemplo. Eso é unha prova de simetría moi grande, non hai igualdade de relacións. E o mesmo día do atentado, que probablemente foran os rusos, os prorrusos, que foran os rusos, non quer que fora Putin. Pode decir que foran aqueles que la mano de Putin está. Non, a mano de Putin non está. As guerras se fan por proxy, como digo os americanos, fanse guerras de forma indirecta, con guerrillas. El armamento, pero el armamento es de él. E o armamento de Ucrania tamén, porque Ucrania ten baterías Buk al lado tamén da cousa. Baterías Buk exactamente iguales, porque quen fornecía de armas ao exército ucraniano eran os rusos tamén, cando se levaban ben. Por que defendes a Putin, ti? Frente a Putin porque non gana nada con isto. El seguramente un aliorte e xa o mismo día Macán, todos alios, todos xa se botaron a él, xa tiña cosas, incluso algún deles prefabricando probas, dicindo cosas por el estilo, non? Como para botarlle a culpa a Putin, non é pro ruso, botando a culpa a Putin. Bueno, esta campaña la llevan desde o ano pasado. Miguel, no nos olvidemos de que Putin... Non defendo a Putin, non defendo a Putin como un santo, por su perfil y por su historia, es un imperialista. No. Y es, sobre todo, un hombre de la KGB. Una persona defende el territorio. Gonzalo, la Unión Soviética quiere bueno, pero es que aquel non é un imperio. Estados Unidos que pinta ali. Gonzalo. Yo esto del liberalismo entregado a las manos de Putin me suena olvidarnos ya de la esencia, antiimperialista. Que los norteamericanos, que son la esencia de la libertad y del capitalismo, sea una forma de renegar de los principios. Miguel, me dejas hoy el último día un poco descolocado. Incluso lo de los prorrusos, incluso ya el debate diplomático es mayor porque incluso parte de esa población que está ahí tiene nacionalidad rusa. De forma que lo que se está achacando no solamente es ya que la responsabilidad del Kremlin vaya, o de Putin directamente vaya dada porque tenga allí situados determinados individuos o porque haya dotado de armamento toda esa parte de la población prorrusa, sino que tiene nacionalidad. Y de apoyo de tropas. Y de apoyo de todo. Yo he escuchado las declaraciones que hacía tanto Barack Obama como John Kerry, ¿no? Y yo creo que... Yo creo que las declaraciones que estaban Kerry lo cacharon hablando. Kerry dice unas cosas en privado y otras en público. Sí, pero yo creo que cuando se oyen las declaraciones, y con esto si sabemos tamizar lo que es la diplomacia, yo creo
porque tienen pruebas contundentes, no directamente de que hayan cedido, sino que Sí. están totalmente Bueno, detrás de la operación claro. y lo están Pero- limando un poco para no caer en tal. Yo creo que es un problema, evidentemente, que está en el centro de la agenda política de la Unión Europea. Yo coincido en que la Unión Europea tiene una posición errática en política internacional, pero yo también creo claramente que en la política internacional, donde esté Estados Unidos, estamos mejor que donde está Putin. Por esencia del modelo Sí. político, por esencia de la forma de hacer política y por lo que puede suponer para la sociedad que vive. Y no Pero- quiero decir que me guste lo que haga Estados Unidos, pues por ejemplo, en Israel y todo ese tipo de políticas. Pero yo creo que el problema... Bueno, pero en no me también, acabes de perdón, contestar, comentario, Julio. me refiero en esta ¿Qué cuestión concreta... ¿Qué futuro de le vemos a confrontación con ese esta problema. reedición de lo que parece otra vez la Déjame Guerra que yo- Fría? déjame Parece acabar solo de una que... cosa. Yo creo que siempre- esto- A ver, Te contesto acaba en ya. un minuto, te doy una pincelada. O Putin en estos días consigue ver la gravedad de la situación y da un poquito de marcha atrás, o entonces el escenario ya es el más perverso para una internacionalización y una dimensión mucho mayor de un escenario de Guerra Fría. Es decir, Estados Unidos ha hecho una declaración mucho más contundente el otro día, hoy Obama da un poquito de marcha atrás y yo creo que lo que están esperando es que Putin no solamente solucione el tema, sino que se tranquilice un poco en la posición que ha mantenido en Ucrania. Si esto no lo hace la política de Rusia en estos días, entonces yo creo que la Unión Europea, los organismos internacionales y Estados Unidos van a tener que tener una posición más dura que al final va a llevar una escalada de fase dureza. Creo que los aliados A ver, han Julio, y estado acabamos más después con Manuel. Julio. Sí, yo creo que esto, digamos, vino para quedarse. Es decir, yo creo que aquí hay un intento, bueno, ya viene desde hace años, de reconstruir lo que era la base de la Gran Rusia. Nadie habla de imperios, de lo que es la Gran Rusia, que cogería todo el segmento más oriental de la actual Ucrania, y en el sur cogería Georgia y qué pasa? Que ahí, digamos, cuando fue el desmantelamiento de la antigua Unión Soviética, empezaron a crecer países autónomos y regiones autónomas como setas, bajo el punto de vista de los rusos. Y lo que está haciendo Putin es tratar de reconstruir todo eso dentro de lo que es, digamos, una posición del nacionalismo ruso. De ultranacionalismo en la fase en la que están ahora. Que está Putin. claramente humillado, vejado y que se siente escupido fundamentalmente por las 3 repúblicas bálticas del norte, que esas, bueno, yo me imagino que las da por perdidas. Porque como quiera recuperar eso, estamos hablando de países que forman parte de la Unión Europea, que tienen el euro. Es decir, O sea, que este se, es un ejemplo que se puede de... liar para... A ver, acabamos ya con este asunto, creo que Putin queréis no apuntar quiere alguna hacer. última cosa. Putin está influido por un politólogo que se llama Alexander Dugin, que tiene un libro que se llama Eurasia y la cuarta teoría política. Sí. Y que Sí, la Gran Rusia. Quiere recuperar ese espacio. Pero Putin non quere que o cerque, non quere que o cerque en Georgia, non quere que o cerque en Ucrania, non quere que o cerque porque os rusos teñen moito medo que o rodeen. A súa política exterior sempre é o medo que o rodeen e entón sempre busca unha coraza de países máis ou menos satélites que o que protexan dos invasores que sempre viñendo. Os franceses, os alemáns, o que fora, teñen moito medo deste tipo de cousas. O que non quere que se lle meta no seu territorio. Por eso fai unha guerra, fai movimentos cando se quere meter no seu territorio. Que pinta a OTAN en Georgia? A OTAN é Atlántica, acaso, tamén? Que queren meter ese tipo de país. Por eso digo que non quero que se metan aí. E en Ucrania tampouco, que sempre non está no Atlántico tampouco. Brevemente. Primero, pode pasar calquer cousa, porque isto pode ser unha escalada. Claro, no, do por conflito. eso, por eso. Pode ocurrir, porque un sabe como se empeza un proceso, pero Claro, non como termina. efectivamente. O que empezou no Maidán pode acabar nun conflito bélico de enormes proporcións. Pero eu creo que o escenario máis Era o que probable, faltaba ya, o escenario máis probable é que non pase nada. Quer dizer, que Europa non se atreva ni Estados Unidos a confrontarse con Putin, que Putin entenda cales son os límites da súa actuación. En parte eso se entendeu antes, porque o proceso de Crimea non se levou adiante nesta parte de Ucrania prorrusa, quer dizer, non apoiou os referéndums de independencia destas rexións prorrusas, non? E eu creo que Putin se vai contentar con manter unha zona de influencia, Guerra Fría, zona de influencia apoiada polo exército ruso pegado á fronteira con Ucrania, que manteña viva esa autodeterminación e quere un mellor acceso a Crimea, que quere ter un mellor acceso a Crimea. Bueno, en fin, que ya era lo que nos podía faltar, teniendo en cuenta lo que está pasando y teniendo en cuenta lo que está pasando en otras regiones de la Tierra, y ahora mismo estoy pensando en lo que está pasando en Palestina. Algo parecido a la guerra interna que no acaba de resolver el Partido Socialista. En las últimas horas parecía que la elección de Pedro Sánchez había encarrilado a la formación del Puño y la Rosa hacia un determinado sitio. Bueno, pues las espadas siguen en alto por parte de algunos. La última confrontación ha tenido lugar aquí en Galicia y la víctima ha sido un exministro, Francisco Camaño. No ha querido hoy venir a este programa, fue oportunamente invitado esta mañana, pero ha dicho que de momento prefiere callarse. Aún así,
hay declaraciones muy duras realizadas por Caamaño en las últimas horas después de lo que él considera una especie de celada liderada por la ejecutiva que preside Xosé Ramón Gómez Besteiro. Uxía Rodríguez nos va a ayudar a desentrañar este ovillo que parece que cada día se complica un poquito más. Adelante, Uxía. Pedro Sánchez o Eduardo Madina, una disyuntiva ya despejada con clara victoria del primero, que aquí en Galicia ha sacado a relucir divisiones internas, bandos encontrados dentro de un mismo partido, luchas en la sombra y zancadillas entre compañeros. Pero para entender toda esa tensión que ha estallado, primero tenemos que retroceder hasta el pasado 13 de julio. Ahí está la clave y la pregunta: ¿eres de Sánchez o de Madina? En el conjunto de Galicia, el primero obtuvo el cuarto mejor resultado de toda España, con un respaldo de más del 50%. ¿Quién ganó y quién perdió con él? Pues José Ramón Gómez Besteiro apostó a caballo ganador. Su apoyo al madrileño le da una buena posición para colocar a los socialistas gallegos en los órganos de dirección del partido. Y además, aquí en Galicia, le ha servido para dar un golpe de fuerza frente a aquellos que intentaban cuestionarlo. Yo creo que Galicia entró en la corriente de ese sentir mayoritario. He aplaudido también la posición de los otros candidatos, pero el sentir mayoritario es el sentir mayoritario. Y el sentir mayoritario de Galicia estaba en este caso con Pedro Sánchez. Hoy somos más fuertes que hace 3 días. Y tengo esa convicción. La tengo en Galicia y la tengo en España. En Lugo, además, Sánchez se hizo con el 66% de los votos frente al 25% de Madina. Claro que aquí también tuvo mucho tirón Pepe Blanco, mentor del nuevo secretario general del PSOE. Aunque es cierto, ahora los de Besteiro reclaman para sí todo el mérito del apoyo. Si ponemos el foco en Ourense, nos queda claro de quién iba Pachi Vázquez. Esta provincia es la única en la que Madina se alzó vencedor. 122 votos de distancia que supieron a demasiado poco para ese desafío del sector pachista que veía en esas primarias una magnífica opción para intentar debilitar a Besteiro. Y nos vamos hasta Coruña, porque ahí el perdedor fue el vasco y de su mano se lleva Francisco Caamaño, eso parece. Y es que el líder en la provincia apostó por Madina y Madina perdió frente a Sánchez, llevándose el 45,5% de los votos. Las alianzas, los apoyos a unos o a otros parecen claros viéndolos desde la distancia y con las consecuencias que ya comienzan a tener encima de la mesa. Y eso que a la dirección del PSDG le sonaba chino eso de ir con uno o con otro. Non ten nada que ver a influencia de determinadas persoas no voto dos eu militantes, iso de verdad non, que pensa que non? Non, eu iso non o vou a valorar. Eu penso que para poder trasladar un proxecto sólido ao exterior e comunicalo e ser consecuente con ese proxecto, hai que creelo e ten que estar toda a casa detrás dese proxecto e detrás dese secretario xeral. Por lo tanto, esa é a primeira obriga que nos corresponde a todos os militantes do Partido Socialista. Pilar Cancela hablaba de unidad en Vía V hace exactamente una semana, unas declaraciones que cobran valor si tenemos en cuenta que ahora la acusan de estar detrás de uno de los mayores líos internos. Y es que en A Coruña se libra la última batalla de la guerra por la renovación en el liderazgo del PSOE. La víctima, Francisco Caamaño. El secretario general de los socialistas coruñeses se encontró este sábado con un boicot que no se esperaba. En el trasfondo de este golpe de Estado, así lo llamó el propio exministro, estaba algo que parecía simple: elegir a los delegados de la provincia para el Congreso Federal de los Socialistas que se celebrará este mismo fin de semana. Caamaño asegura que llevaba una lista de consenso hasta que la Ejecutiva Autonómica promovió una contralista que fue la que finalmente se votó. Tras este boicot, decidió convocar primarias para después del verano y comenzó a cargar sin tapujos contra Besteiro y los suyos. Un xesto, un pulso innecesario, apoiado por un grupo de persoas que conta co apoio evidente e claro da Executiva Galega, particularmente da Secretaria de Organización, que tens que explicar por que racha unha lista de consenso e fai este movimento é precisamente esa Secretaria de Organización e a xente que ten feito esa lista. A alguén non lle gustan os procesos democráticos, di que lle gustan, pero despois prefere os sistemas de sempre. Eu falo da Secretaria de Organización porque me consta, non podo falar do señor Besteiro. Si podo decir que intentei poñerme en contacto con él e non foi posible. Tamén descoñezo as razóns. Al paso de las críticas, acusaciones del monumental enfado de Francisco Caamaño, ha salido hoy el PSDG y Besteiro también. Eu observo esas declaracións con preocupación, non vou dicir o contrario.
sobre todo cando estamos nun momento de plenitud democrática neste partido, e onde efectivamente os resultados dunha votación poden gustar máis ou menos, pero en todo caso o que cumpre é respetalos. E insisto, medindo todos, porque todo o mundo ten que medir o que dice. Quienes están en la dirección, bueno, yo creo que deben controlar sus calificativos, controlar sus comportamientos y desde luego aceptar bueno, pues las dinámicas democráticas, cuando se gana y cuando se pierde. Insultar a los compañeros de esa manera, desde luego es un insulto a la inteligencia de todos nosotros y una pataleta en la que yo no voy a entrar. Es el secretario general de la provincia, ha sido ministro de Justicia de este país, no es una persona que aterrice en la vida política antes de ayer. Mientras, el líder de la otra gran corriente dentro del PSDG, Pachi Vázquez, acudía esta mañana en Madrid a la última ejecutiva de Rubalcaba. El exsecretario socialista se mostró ilusionado ante esta nueva etapa, como si los líos de Galicia no fueran con él. Y yo creo que esa fuerza que han transmitido todos los militantes al nuevo secretario general hay que aprovecharla para serle útiles a este país. Se abre un nuevo momento que yo creo que va a darle bastantes alegrías, muchas alegrías, al Partido Socialista en toda España y yo creo que también a España. Muchas gracias. ¿Qué pasa en Coruña, que tiene Caamaño un cabreo? No sé. ¿Y qué pasa con Pepe Blanco? Volverá a escena de la mano de Pedro Sánchez. ¿Tendrá un hueco en su ejecutiva? Esta es su respuesta. No. A mí siempre alguno quiere meterme en la cocina de todas las salsas, ¿no? Sí. El secretario general, Pedro Sánchez, ha mostrado fortaleza personal, determinación, inteligencia y capacidad para liderar un tiempo nuevo que ha despertado, por cierto, muchísima ilusión en el Partido Socialista y en el conjunto de la sociedad. Desde luego, Fernanda, tienen un buen lío armado. Bueno, pues efectivamente, ¿qué cosas han dicho de Francisco Caamaño? Yo no sé, Gonzalo, ¿qué va a pasar en el PSDG? Bueno, yo creo que la polémica esta que ha ocurrido en la provincia de Coruña este fin de semana con lo del Congreso, yo no creo que esté directamente vinculado al proceso de Madina y Sánchez. Es decir, tiene que ver en ese proceso, pero no creo que ese sea el objeto de la discusión. Es una guerra... Pero entonces, aprovechando que pasó esto, yo ya... creo que más bien va por ahí. Pero va a haber así más comportamientos similares en el resto de las provincias. No, porque ya ha salido todo. Aventurando por dónde van a ir las yo cosas. creo que la provincia de Coruña tiene un escenario con un poder político menos duro que en el resto de Galicia, en el sentido de que la provincia de Coruña es donde el Partido Socialista tiene menos poder municipal en las grandes ciudades. Es decir, en Pontevedra o en Vigo, pues en un sitio tiene la alcaldía, en otros la tenencia de alcaldías, gobierna Lugo, gobierna Orense, ciudad. En cambio, en la provincia de Coruña, las tres grandes ciudades no son gobernadas por el Partido Socialista y, por lo tanto, no hay poder político en los ayuntamientos fuertes, no está el poder de la Diputación y, por lo tanto, hay un mayor margen de participación y de movimiento, ¿no? Lo cual no es responsabilidad también poco de este secretario provincial, que poco haya tenido que ver en que no se haya conseguido la alcaldía de Coruña, de Ferrol o de Santiago. A partir de ahí, yo creo que se ha hecho una operación pues, para hacer ajustes de cuestiones internas, orgánicas. A mí me lo contaba algún compañero y me explicaban las guerras tal, pues lo que interpretan es que Francisco Caamaño no ha tenido la capacidad de buscarse apoyos orgánicos y algunos se han sentido un poco defraudados cuando esperaban un mayor cambio. Dicho esto, yo hago una interpretación desde fuera y yo creo que esto también es una muestra de cómo los aparatos de las organizaciones en momentos de debilidad pueden expulsar a gente que puede dar cierta capacidad. A una gente le puede gustar más... ¿Te sientes identificado con esta lectura que estás hablando? Yo ya estoy casi fuera de todo y tal, pero sí quiero decir que, a ver, yo con Francisco Caamaño he tenido poco contacto, no tengo una relación personal con él, por lo tanto mi valoración no tiene nada que ver con mi posición interna ni mi proximidad personal. He hablado con él en pocas ocasiones, siempre con cordialidad, pero no hemos tenido ni tampoco convivencia política. Pero visto desde fuera, yo creo que Caamaño tiene un perfil político mucho más, de mucho mayor nivel, de mucha mayor capacidad que lo que tiene el nivel medio de los cuadros políticos del PSDG. Y si el secretario general de Galicia cree que este tipo de operaciones de regate corto van a favorecer a la organización, bueno, pues los secretarios que hay en... A ver, si yo pregunto quién es el secretario provincial de Lugo en esta mesa, yo creo que nadie me lo sabe decir. Si yo pregunto quién es el secretario provincial de la provincia de Ourense del Partido Socialista, creo que ninguno me lo vais a decir. Y si pregunto quién es el secretario provincial de la provincia de Pontevedra, nadie me lo va a decir. Todos ellos son cargos políticos o diputados o concejales de dedicación exclusiva que deberían tener un nivel superior y que no lo tienen. Entonces yo creo que esto es un problema que hay. Y luego el partido tiene otras muchas cuestiones. Es decir, en Coruña se ha movilizado, pero yo voy a aprovechar también para contar otro problema que hay, que ha recogido La Voz de Galicia en las ediciones de Pontevedra y Arosa. Y es que, por ejemplo, en este proceso se han elegido los delegados al Congreso, que van a tener poco que hacer, porque el Congreso no puede cambiar las normas, no puede elegir porque el candidato a secretario general ya está elegido, pero van a ir unos u otros. Y en la provincia, por ejemplo, de la provincia de Pontevedra,
en que también se ha desarrollado ese Congreso Provincial para elegir a los delegados, la Ejecutiva Provincial, que dirige la Dirección Política de Vigo, pues ha cambiado el criterio de reparto de baremos de las distintas agrupaciones para conseguir un mayor poder de las agrupaciones afines. De forma que, por una parte, hacemos un discurso... Pero esto no es un proceso de democracia interna, hacemos un discurso de participación... apoyado por Manuel Lago, por cierto. Hacemos un discurso de participación o le criticamos al Partido Popular que quiera cambiar Feijóo unilateralmente las normas electorales en Galicia, que Cospedal lo haga en Castilla-La Mancha, o que Rajoy quiera cambiar las normas de elegir alcaldes unilateralmente en el Parlamento, y en la provincia de Pontevedra, cuando se había debatido en un comité que es el órgano de debate y se había dicho que no a un cambio, la Ejecutiva por la puerta atrás lo ha cambiado y con una lista única no se habla de los delegados de la provincia y se habla de donde ha habido participación y demás. Yo creo que esto es un... Trascendiendo el episodio concreto de Fran Camacho, yo insisto en la dureza de las declaraciones que acabamos de escuchar, por ejemplo, de Joyaneira, que muy contundente a la hora de criticar a Fran Camaño, pero trascendiendo el asunto de los nombres, yo no sé, Jorge, si el PSOE va por el buen carril para... Yo lo que veo en este caso concreto es un ejemplo típico de en qué estado se encuentra el PSOE, en general, una jaula de grillos. O sea, y a mí, desde luego, el que la Cospedal haya logrado reducir el número de diputados, que lo consigan en toda España, porque aquí se cruzan dos cosas. Un partido auténticamente jaula de grillos, y la propensión que tienen los cargos políticos a permanecer. Yo creo que en el caso concreto de este partido está en Galicia bien desmembrado a la vista, o sea, el tema de Pachi Vázquez, el tema del actual secretario, etc. Y el caso de Camaño yo tampoco lo conozco. Yo a él no lo conozco personalmente, pero la sensación, como una simple persona de la calle que lo ve, es una persona que no es suficientemente de casta política, que no es político o es poco político, que le gusta figurar, que le gusta el poder, que se metió y se encontró de repente de ministro, le encantó y que quiere seguir en el machito. Yo es mi sensación. Por otra parte, yo creo que es un estratega fatal. Como estratega fatal, no sabe con quién hay que pactar, no sabe las malas artes de la política que hay en España, no sabe a quién apoyar, apoya a Madina. Yo creo que no es querido, además, no es querido por históricos líderes del PSOE de La Coruña, aunque lo hayan dejado ser secretario general provincial. Y en ese sentido, pues esto es una muestra evidente de cómo funcionan en España ciertos partidos políticos. Y es una enfermedad. Dejad un momento, porque hoy pretendíamos saber algo de Alfredo Pérez Rubalcaba, porque, bueno, ese señor que era el líder del PSOE, que nominalmente todavía lo es, porque hoy presidía su última ejecutiva, finalmente ha sido despedido, entre comillas lo de despedido, por sus compañeros. Dicen que con un homenaje muy austero, unas palabras muy breves de Pedro Sánchez, el que lo sustituirá con carácter inmediato. Aseguran los que allí estuvieron que se ha emocionado, pero que Rubalcaba es un hombre muy austero, muy cántabro, entonces que no ha llegado a las lágrimas. Así que ni siquiera teníamos declaraciones a la salida de Rubalcaba, en el que, como decíamos, será su último servicio orgánico al Partido Socialista, presidiendo una ejecutiva. Han hablado otros, los presentes, que han dicho que todo está estupendo. Comienza una nueva etapa que ha sido con el voto de todos los militantes, un congreso histórico. Yo estoy convencido que el PSOE va a abrir de la mano de Pedro Sánchez un tiempo nuevo que va a ser muy positivo para el PSOE. Comienza una semana en el que tiene que culminar con un congreso que para mí tiene que ser de unidad, de salir con un Partido Socialista absolutamente reforzado, fortalecido y dispuesto a volver a conquistar la calle. Es un momento, para mí singularmente, porque Galicia fue la primera que hizo esto, emocionante, y se abre un nuevo momento que yo creo que va a darle bastantes alegrías, muchas alegrías, al Partido Socialista en toda España y yo creo que también a España. Bueno, emocionados están todos. Manuel. Sí, bueno, primeiro, non podo evitarlo, cada vez que se di o nome de Cospedal me levo a mano a carteira. Cospedal non está legitimada, Jorge. No, yo hablé de Cospedal en lo que ha dicho Gonzalo de reducir el número de diputados. Eu vou falar no que lo reduzcan en toda España. Pero eu quero falar no que quero falar. Cospedal, a muller que gana 300.000 euros anuais acumulando cargos que non son compatibles en sí mesmos, a muller dun home que, utilizando influencias, traballaba
en entidades financieras sin ir por ali e cobrando decenas de miles de euros, e a Cospedal que pagaba un salario a un pretendido contable de 250.000 euros, deixame que dé mi argumento, de 250.000 euros, todo eso de diñeiro público, esa señora é a que di que vai cercenar a democracia en Castela e León para aforrar un par de centos de miles de euros. É unha demagoga mentirosa, porque o que está facendo é unha reforma que o que pretende é distribuir os escanos xusto nas provincias e facer o desequilibrio onde son pares e onde son impares para perpetuarse no poder. E, polo tanto, é impresentable. Partido Socialista, indo ao tema. Vamos a ver, eu vou discordar moito con Jorge. Fran Camaño é unha persona moi formada, moi culta, da que necesitamos que estén nos cargos políticos. Fran Camaño é catedrático de Dereito Constitucional. Non chegou de casualidade a ministro, traballou moito tempo na administración. Eu creo unha persona enormemente formada. E o problema que ten, creo eu, que non son un experto no Partido Socialista, é que o aparato do partido casa mal con persoas que teñen opinión... De todos os partidos. De todos os partidos. Os aparatos. Incluído Izquierda Unida. É tan pequeniño Izquierda Unida que non... Bueno, xa non é tan pequeniño, xa non é tan pequeniño. Quero dicir que Fran Camaño é víctima do que ti decías, de non ser maniobreiro, de non buscar os apoios. Entón, el, digamos que perde influencia, porque el, creo eu, que se dedica, ou se dedicaba, pues, a pensar, a ter ideas, e non os navajazos. O Partido Socialista está nunha situación moi difícil, porque vai ser, con gran probabilidade, nas eleccións municipais superado polas candidaturas da esquerda transformadora, con gran probabilidade, e se vai colocar nunha situación de enorme dificultad para posicionarse. Como os seus dirixentes se dediquen ás navalladas nocturnas entre eles, non a debatir de como resolver os problemas dos cidadáns, e se dediquen a isto, eu auguro un futuro moi negro ao Partido Socialista. A ver, Julio. Bueno, yo quería decir lo siguiente. Bajo el punto de vista de un ciudadano, como puedo ser yo, a mí en el fondo es que me da exactamente igual cómo los partidos escojan a sus secretarios generales, sus listas, si son abiertas o no son abiertas, si es democracia de base vía elecciones primarias o es el dedo de Aznar que se pone en un presidente de gobierno. Es decir, a mí es que me da exactamente igual. Es decir, a mí lo que yo quiero saber como ciudadano es, bajo el punto de vista del partido A o el partido B, bajo su punto de vista, cuáles son los principales problemas que hay en España. ¿Y qué propone usted? Es decir, a mí, toda esta fiesta de primarias, no sé qué, un segundo, que este se opone, el otro, se hacen primarias, pero con instrumentos viejos y con navajas oxidadas por ahí dando vueltas. Es decir, todo esto, estupendo, vamos. ¿Qué dice usted del paro? ¿Qué habla usted del desempleo? ¿Qué nos está diciendo usted, por ejemplo, de los ajustes que tiene que hacer el gasto público porque tenemos que continuar reduciendo? Sí, pero ¿no te parece un síntoma también del proceso que está viendo el Partido Socialista? Yo estoy de acuerdo contigo, los procesos internos, aparte de lo que tú estás diciendo, es que son muy aburridos, son un rollo que es que aparte... no los entienden ni ellos. No, es que si me haces un relato de todos esos organismos, el Comité Federal, el Ejecutivo, la Ejecutiva Provincial, el Congreso, yo creo que es para abonados el tema, pero no sé si significa algo más. Yo estoy en la línea clásica de que las ofertas políticas se tienen que medir por las posiciones que ofrecen, ¿no? Lo que plantea Julio, pero también tenemos que ser conscientes en que hay una demanda social y ciudadana de interés por la política, de participación en la política, que a lo mejor no representa tu posición más particular o la de muchos millones de españoles, pero si hay un sector de la ciudadanía que ha salido a la calle en el 15M, mil movimientos que lo que piden es mayor participación, listas abiertas, candidaturas de votación, democracia asamblearia. No digo que tenga que ser... Mira, ¿tú crees que llamaban por teléfono a todo el mundo para decir lo que tenían que votar? Yo no sé si te lo decía a ti, aquí lo decía, porque pero si no estoy diciendo... Entonces, Jorge, si tu argumento no está yendo contra lo que yo estoy diciendo, es decir, yo te diré las prácticas que hay y que son malas, pero eso es lo que justamente separa a los ciudadanos de la política, que en el CISIG ahora dicen que la política está distante, que los partidos no se fían y que hay una demanda que no había antes de la crisis económica de ciudadanos que quieren una mayor participación, no solamente lo que se ofrece, sino cómo se decide lo que se ofrece. A ver, una participación que
Eu estou con Julio. Estos problemas do PSOE ven por ter moita democracia. E eu digo así de claro, con os do PSOE, a mí me encanta que... Pero vamos a ver, hai democracia ou non hai democracia? Es que hai, ese problema que a democracia disuelve os partidos, no sentido de que os faccionaliza internamente. É dicir, que ao final compiten entre eles e teñen que votar partidos dentro do partido para unhas eleccións. Ao final vemos que Madina, Pedro Sánchez, ao final tiven que montar mini partidos con sus xefes de presa, con sus zapatos de filtraciones, filtrando porquería dos outros, que se tiran para que salga. E mentre están peleando contra os outros, e ao final se converte nun proceso anárquico. Os artistas de acordo co dedazo que di Manuel do Partido Popular. Popular. Eles democracia, para a esquerda democracia, así se folan entre eles e están entretenidos. Además, se dan o argumentario feito o outro, porque quen dice estas cousas de un e de outro, que non está preparado, etc., son os teus. Entón, xa che dá a campaña feita despois. O PP en mano de santo. Eu me gustan máis congresos como hai ali. Chegas ali, un se vota democráticamente, chegas ali e xa está. E se non te gusta, te vas. Se non te vas, iso que xa está. Fernanda, déixame, tens que darme 2 minutos para contestar esa idea. O eficiente método de encontrar persoas que responden, que ten o PP, de encontrar persoas que responden aos problemas dos cidadanos, a demostración palpable é Ana Mato ou Fátima Báñez. Persoas excelentes. Julio, hai unha idea que ti tens que compartir, que o proceso de selección de persoas que toman decisións debe facerse buscándose métodos de capacidade, de cualidade, de cualificación desas persoas. Pero tú estás convencido que neste proceso está primando eso? No. Déxame que diga eso. Logo te digo eso. O que estamos denunciando todos é que para institucións, para a sociedade, para calquer tipo de organización, o método non sexa o da capacidade, senón ser primo de, amigo de, ter un contacto, ser familiar. Cando unha organización, se é unha diputación, un partido político, un sindicato ou a universidade, se nutre de que un pode decidir porque ten un rollito con un amigo seu, que ese sexa o profesor, que sexa o concelleiro ou que sexa o presidente do goberno, é como o país va mal. Necesitamos métodos en toda a sociedade que o que potencien sexa a cualificación das persoas. E eu digo que si votan 200.000 militantes, votarán a alguén que lles parece que o vai facer mellor. Si non vota ningún, sino que o decide o dedazo de Aznar, non é un problema só de funcionamento interno, sino que as persoas que se van a elexir para dirixir as institucións van a ser peores que se fai a través dun método democrático. E remato dicindo, frente á idea de Bastos, eu creo que o Partido Socialista non se cree a democracia completa nas súas organizacións e o proceso de elección de primarias está absolutamente matizado polas direccións provinciais do partido. Pero tamén digo que facelo, darlle a palabra á xente, sempre un paso adiante, porque a xente se acostumbra. Cando lle deixas falar, fala. E logo é máis difícil parar os procesos. Me tienes que dar la dirección de ese máster que has hecho el último año que te ha cambiado tanto, porque tú no te puedes creer lo que están diciendo. ¿Cómo no? No, te está preguntando el centralismo democrático. Manolo, que da igual cómo se el centralismo democrático no me queda, Manolo. Yo creo que el argumento, yo creo que lo que plantea Manolo va en la dirección totalmente correcta. Es decir, que los sistemas de selección de representantes, de políticos, van también determinados por el nivel de participación, es algo obvio. Y que la democracia que da participación, es decir, que es un sistema que lo que hace es aglutinar mayorías o aglutinar preferencias mayoritarias en los órganos de dirección, es un modelo político más eficiente y que supone mejor selección que uno en el cual no lo haya, es algo evidente. Lo que pasa es que lo que ponemos en duda es que esto sea simplemente una careta que enmascara una forma de funcionar determinada. Yo creo que esto es algo evidente, porque si no, creeríamos que las preferencias políticas del dictador, del que tiene preferencia única, es mejor que las que se forman de forma continua. Y eso no lo creemos ninguno, ¿verdad? Entonces, otra cuestión es, déjame acabar, un minuto. Es decir, ¿qué ocurre? Que el problema es cómo luego se hace operativo o qué sistema de instituciones le dan forma al modelo de democracia. Y ahí, a través de los derechos de votos que se concedan, de los derechos de delegación del voto que hay a través de la democracia representativa, pues las instituciones tienen un sesgo y puede hacer que la democracia funcione mejor o que funcione peor. Y en esta democracia tenemos un sistema en el cual los partidos... En general. Dejadme hablar un poco. Pero la democracia interna del partido, no. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que la democracia de los partidos en el sistema político español viene muy determinada, en buena medida, por el sistema de reglas generales que dan poder muy fuerte a
Alberto, es que tengo ahí desesperado a Ahora, Miguel. yo no estoy diciendo que funcionan bien los partidos, ni mucho menos, ¿eh? Hay un libro muy bonito que se llama Manual del Dictador, que acaba de sacar ahora Bruce Bueno de Mezquita, que te explica esto. Un partido que non sea así, colocando los tuyos, non funciona porque outro non manda. Si todo está agotado, o non hai goberno... Yo conozco bien a Bueno de Mezquita, es decir, que por por eso eso lo conozco perfectamente. Lo que pasa es que hay que ver que no estás pensando... Explica moi ben. Hay que situarlo en el marco institucional concreto del que hablemos. Julio, non hai quen goberna. Venga. Una cosa, no es lo mismo un sistema de primarias con 200.000 militantes que con varios millones, como pasa en Estados Unidos. Totalmente de A acuerdo. mí si me llevas, es decir, es que 200.000 prácticamente me los aprendo de memoria. Te caben Bueno, en tú una tienes hoja mucha de... memoria. Bueno, Bueno, te caben pues en una déjame, hoja... estamos pero hablando te de lo caben que en está una hoja de pasando. Pero tu argumento lo compro, es justamente lo que yo quiero Estamos decir. carretó con autobuses, votos en Iowa, por exemplo, levou autobuses cheos de xente para os caucos, como sabes, son asambleas. Pois a xente do Obama levou autobuses cheos de xente a votar, acaba de salir nun libro ahora, e sabe que todo mundo que as primarias son así todas. Dejadme que Y aquí también avancemos fue un poco así. porque estamos hablando de los problemas que tiene el Partido Socialista. Apuntabas tú antes de que en Ourense es el Partido Socialista el que gobierna la ciudad. No sé si lo de gobernar es un verbo que les viene un poco grande a lo que está pasando en estos momentos en mi ciudad natal. Problemas judiciales que se van sumando a los que ya tiene el Concello con una inminente, reciente, sentencia judicial que obliga a desprenderse de una serie de trabajadores, incluida alguna con nombre y apellidos. Marina Cabegato, ¿de qué hablamos? Pues Fernanda, que fueron 41 los puestos de trabajo del Concello de Ourense que han sido anulados por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el fallo que afecta a trabajadores eventuales vinculados al alcalde, entre ellos su hija, detecta que estas plazas se asignaron sin justificación. En el caso de María Fernández, la hija del alcalde Agustín Fernández, la plaza se había hecho efectiva el día siguiente a su toma de posesión tras la dimisión de Francisco Rodríguez. Su puesto figura como técnica de comunicación y relaciones públicas. Además de ella, el fallo afecta también, por ejemplo, a los puestos de chofer, secretario, director de comunicación y también al director del Museo Municipal. Son en total 18 jefes de servicio, 3 coordinadores de área y 12 empleados con la categoría de personal laboral. El fallo es firme, pero no significa que los trabajadores tengan que ser automáticamente cesados. El Concello tiene ahora mismo 2 meses para subsanar el error, que según la directora de personal es solamente un error de forma. La anulación de las plazas se basa en las irregularidades, como por ejemplo asignar funciones de dirección a puestos del Grupo C o no justificar la libre designación. Pero este no es el primer varapalo que recibe el Concello en lo que respecta a su personal y procedimiento de contratación. Hace poco más de un mes, el juez anuló también la plaza de un funcionario del Concello imputado en la Pokémon al rechazar que se utilizara la libre designación para ocupar el puesto, y además al juez le sorprendió que un biólogo hubiese sido designado como jefe de infraestructuras. También en el capítulo de las polémicas en el Concello de Ourense está la concesión de la cafetería La Central, que ahora es explotada por una empresa de la que es socia la mujer de Baltar Blanco, el presidente de la Diputación. El BNG puso en duda la legalidad del establecimiento y cuando el Concello quiso comprobarlo en el expediente, descubrieron que dicho documento había desaparecido. La oposición acusa ahora al gobierno de manipular los documentos municipales. Así que, como ves, Fernanda, hay varios frentes abiertos. Bueno, pues efectivamente, frentes que se suman a los ya abiertos en mi ciudad natal y también la de Jorge Gurriarán, a pesar de su residencia histórica ya en Vigo, pero nacido en Ourense, y creo que alguna opinión tienes creada sobre lo que está pasando. Me siento muy honrado de ser de Ourense y disfruto mucho cuando veo allí la gente ahora que se mete en las burgas y que está todo muy bien aprovechado y es una ciudad termal y estoy encantado. Ahora bien, yo veo esto y me quedo anonadado. O sea, anonadado, ¿cómo es posible que una persona pueda llegar a ser tan caradura, de que haya una sentencia y diga, no, eso no nos afecta, esto lo vamos a recurrir y esto está, no pasa nada, tranquilos, todo va a seguir igual. 41 plazas, es algo inconcebible. Y la Pokémon está imputando a gente porque un día por teléfono se lo oyó decir que a ver si le echas una mano, no sé qué. Aquí es que los nombraron hasta crear un puesto de trabajo. E implicada también la hija del alcalde. ¿De qué alcalde? ¿De este o del anterior? De este, no. No, es que la contrataron cuando todavía no era alcalde, era alcalde de otro. Por eso. Entonces,
son situaciones vergonzosas. Y la verdad es que, por otro lado, la mujer de Baltar, que se pierdan los papeles de la empresa que consiguió la explotación de una cafetería con una decisión municipal, y que eso afecta a esta señora, que yo no puedo entender como Baltar, el actual presidente de la Diputación, le permite a su mujer que concurse con una empresa a una cosa pública, a la explotación de una cosa. No lo puedo entender, porque aunque no pase nada, y aunque sea todo perfecto, es muy delicado, hay mucho riesgo, y tal como están las cosas yo no lo haría. Entonces, son una panda de inútiles, y los 41 estos, yo de luego creo que mañana deberían de estar fuera. Y eso de que mientras no se ejecute la sentencia, mientras no el recurso no Es no que se así resuelve... puestos ya llegan a las municipales del año que viene, que son en el Es mes de un mayo. desastre. En fin, lo que está pasando en Ourense Las quedaría para un... licencias de construcción, cambian el plan de ordenación municipal para que lo que no era legal pase a ser legal. Aquí cambiarán el plan. Bueno, ¿se acuerda de un señor que se llama Luis Bárcenas, que fue tesorero del Partido Popular y que está en la cárcel? Bueno, pues Bárcenas sigue siendo trabajador del Partido Popular, en situación de excedencia. Enseguida hablamos de él.